tal? Bienvenidos a esta semana. Soy José Luis Ramos. Señoras y señores, una vez más, Panamá es el escenario de otra crisis migratoria en el desesperado intento de migrantes cubanos y también de otras nacionalidades que sueñan todos con llegar a Estados Unidos. Hay hombres, mujeres, niños, después de atravesar la selva del Darién, han llegado a Puerto Valdía, donde atendidos por funcionarios de migración, pues son analizados sus respectivos casos. Precisamente ahí estuvo un equipo de radio y televisión Martí, son mis invitados hoy en el programa. Está conmigo el periodista Ricardo Quintana. Bienvenido, Ricardo. Y también Jesús Acosta, camarógrafo, editor venezolano. Hola, José Luis, gracias por la invitación. Y quiero distinguir entre el cubano y el venezolano porque vamos un poco a acercar estos problemas migratorios, ¿no?, que pasan con los cubanos y suceden también con los migrantes venezolanos. Quería comenzar contigo. Cuéntame, ¿qué escenario fue el que vieron ustedes al llegar a Puerto Valdía? Bueno, José Luis, como ya tú habías dicho en la introducción, es la tercera vez que Puerto Valdía, que es una comarca por la cual solamente se llega o por aire o por mar, es escenario de este flujo migratorio. Estos cubanos, bueno, ninguno viene directamente de Cuba, como se sabe. Todos han salido de Cuba por motivos diversos, han encontrado un país de asentamiento temporario, puede ser Guyana, Trinidad, que tú sabes que son países que no requieren visado para los cubanos, también Sudamérica, Chile, Ecuador, Uruguay, y ahí han emprendido realmente una travesía peligrosa, una travesía que... Una vez más me enfrento a ver imágenes de la huida, de los cubanos que deciden huir antes de enfrentarse al régimen, antes de reclamar sus derechos. Desde hace muchos años cruzo cerca de la embajada, o ahora embajada de los Estados Unidos, anteriormente oficina de intereses, y veía las colas, las grandes colas de cubanos para irse del país. Y eso me causaba mucho dolor. Sufrí los grandes éxodos y como ahora no le encuentro razón a la huida, a la escapada, otra vez, y será otra vez, mientras se siga huyendo de Cuba. Ahora son estos los que mi colega Quintana entrevista, mañana serán otros, y así ha sido durante 60 años. Millones de cubanos ya hay en el exterior, cubanos que desean vivir dentro de Cuba, pero no han tenido el valor para enfrentarse al régimen, no para hacer violencia, sencillamente para enfrentarlo y exigir nuestros derechos. ¿Hasta cuándo pienso que estaremos aceptando esta situación muy desagradable, porque es de cobardía? La mayor parte de estos cubanos que están en esta situación allí en Panamá eran buenos revolucionarios hasta que salieron de aquí de Cuba. Quizás muchos desempeñaban un cargo en los CDR, en la Federación de Mujeres Cubanas, en el Partido Comunista, en la Juventud, y ahora allá son los más contrarrevolucionarios. Cuando se hubiesen sido contrarrevolucionarios aquí, ya nosotros hubiésemos cambiado el sistema político imperante en Cuba, esta dictadura que es en última instancia la que los hace huir de esta isla tan bella. Duran días, semanas, donde son víctimas de asaltos, humillaciones, las mismas autoridades migratorias de los respectivos países le quitan el dinero y finalmente llegan a la selva del Darién, colombiana, y cruzan a Puerto Valdía. En Puerto Valdía, te podrás imaginar, una comarca que tiene unos 600 habitantes, ha llegado a tener más migrantes que habitantes.
Una comarca que los suministros que tiene, todos le llegan desde Panamá. O sea, y de pronto verse preñada esa localidad de personas, te podrás imaginar. Las autoridades se han movilizado. En esta ocasión han denominado la operación que comenzó hace 3 semanas. ¿Tiene nombre la operación ya? Sí, se llama Flujo Controlado en 2 fases, fase 1 y fase 2. Y la dirige el Servicio Nacional de Protección Civil, que dirige el señor José Donderis, y con quien hablamos extensamente y nos dio una explicación exhaustiva de cómo ha sido la operación. Creo que más adelante lo tendremos también. Sí, tenemos un fragmento también de lo que filmó Jesús, que vamos a también compartir con los televidentes. Las condiciones realmente más que inhumanas. No hay condiciones. Hubo un momento que sí, el gobierno panameño proveyó alguna ayuda, de agua, alimentación, pero ya o se ha ido agotando o simplemente no hay que matar tanta gente como se dice en el Oriente, ¿no? Ricardo, ¿cómo llegó esta gente ahí? ¿En grupos? No sé, poco a poco? ¿Cómo se reunió todo esto? Lo que pasa es que salieron poco a poco de los diferentes orígenes, ¿no? ¿Y qué pasa? A medida que iban caminando, se iban acumulando. Estamos hablando de una travesía de más de 1000 kilómetros y mucha gente pensó de que esto era algo organizado, como quizás mucha gente también asumió que se organizó la caravana que transitó por Centroamérica en semanas recientes. Un encuentro de camino. Y esto fue un encuentro de camino que se fueron acumulando, salieron y se fueron acumulando. Después, llegando yo ahí, hubo muchos cubanos que me preguntaron, periodista, ¿es cierto que el gobierno de Estados Unidos dio un lapso de 45 días para admitir a cubanos que entran por la frontera? La desinformación. Desinformación y, por supuesto, se desvió la información. O sea, ¿qué se dio? O sea, ¿qué se divulgó que cumplía, que tenía un plazo de 45 días? No fue realmente... El capítulo 3 de la ley Helmholtz. Claro. Y ahí fue donde entonces parece ser que esto disparó la alarma y la gente que estaba en los países se lanzó a la travesía y ese es el resultado. Me gustaría escuchar a Jesús, tu experiencia por primera vez, me imagino, en un lugar como este, Puerto Valdía. Ya Ricardo nos dio la introducción. Como camarógrafo, como venezolano, ¿tu experiencia cuál fue? José Luis, mira, desde el punto de vista audiovisual, cuando uno va a enfrentar un evento de este tipo, un viaje de esta magnitud, porque tuvimos que volar en una avioneta durante 1 hora desde la ciudad de Panamá hasta la pista de aterrizaje de Bobaldía. Fue bien interesante porque previo a la salida, Ricardo y yo nos pusimos de acuerdo un poco en qué íbamos a encontrar allí, cuáles eran las características que debería tener, cuáles son la herramienta visual que yo necesitaba tener para llenar las expectativas periodísticas. Pero por más que uno lo planifica, por más que uno lo organiza, no es lo mismo cuando aterrizamos. Cuando tú aterrizas y sientes tensión de la Guardia Nacional, empiezas, espérense un momento, vamos a llamar, empieza como, tú sabes, una tensión. Entramos al pueblo, yo como realizador, como camarógrafo, empiezo a ver y a registrar cosas con mis ojos, que no es lo mismo lo que registra la cámara. Empiezo a ver y activo la cámara inmediatamente. Yo tengo a Ricardo que va adelante con unos guardias y tenemos unos guardias atrás. Y yo activo mi cámara porque empiezo a ver caras, rostros, gente, tú sabes, que está como asustada porque está viendo gente extraña que llega al pueblo. Jesús, perdóname, ¿por qué esa manifestación por parte de las autoridades? ¿Ellos desconocían que ustedes iban a llegar a este lugar? ¿No habían sido informados? El día anterior, cuando hablamos con el señor Donderis, Ricardo les pidió por favor que avisaran que nosotros íbamos a estar en el lugar. Aparentemente no fue así porque tuvieron que hacer una serie de comunicaciones para confirmar lo que Ricardo estaba diciendo, que mira, tenemos autorización para venir acá. El señor Donderis ayer dijo que iba a hacer una comunicación. Aparentemente no fue así. Y cuando vamos, pues nos dice, mira, tienen que ir a nuestro puesto de comando para hacer un registro y confirmar las personas que están llegando aquí al lugar. Enseguida pasamos al lado de una cancha de básquetbol que está, el fondo de la cancha de básquetbol en la playa. Cuando estamos llegando ahí, yo veo reacción de la gente. ¿Quiénes son los cubanos que están en la cancha? Un grupo más o menos como de unos 60, 70. ¿Te sorprendieron? Y enseguida vinieron, o sea, nosotros todavía no nos habíamos chequeado y ya ellos venían
como en una actitud sana, en una actitud pero muy emocional. O sea, vieron a Ricardo, entonces empezaron a reaccionar de manera muy emocional. Y bueno, también vale destacar que es la primera vez en 2 semanas o 3 semanas que comenzó esta crisis que va un equipo de prensa al lugar. Incluso la prensa panameña todavía no ha ido a Puerto Valdía en esta ocasión. En medio de esa desesperación, Wow, cuando yo levanto, cualquiera reacciona así. cuando ellos ven que cargamos cámara, que Ricardo carga un micrófono en la mano, enseguida vienen entonces los guardias dijeron, no, mira, vamos a registrarlos primero. Además, uno me agarró muy delicadamente, me dijo, mira, baja la cámara, deja de grabar, vamos a esperar que entren en el proceso y después van a tener oportunidad de grabar todo lo que quieran. Pero como los camarógrafos no tienen que parar para poder, no tienen que pedir que bajemos las cámaras, porque el proceso aquí no hay nada, no hay imagen que podamos perder. Yo seguí grabando, puse la cámara hacia abajo y caminamos rumbo a donde nos iban a registrar. Esa fue mi primera sensación de un espacio que lo primero que me recordó fue a Macondo, de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque era mágico desde el punto de vista que me parecía cinematográfico el espacio donde estábamos llegando. ¿Qué les parece? Vamos a ilustrar el reporte de Ricardo y también pues lo que hiciste con la cámara a nuestros televidentes y continuamos con este programa especial. Estamos listos y estamos abordando la pequeña nave que nos lleva hasta Puerto Valdía. El escenario es natural. Aguas del Mar Caribe bañan a Puerto Valdía. El acceso es solo por aire o por mar. Poco menos de 500 cubanos continúan varados en este poblado. Y aquí vamos a encontrarnos con los migrantes cubanos y de otros países que han estado varados acá, en este pequeño y pintoresco territorio panameño. Yo salí de Cuba, yo sí por lo menos no quiero que me regresen para atrás, no regreso. Porque yo salí con mucha necesidad, tuve que vender mi casa, dejé mis hijos solos. Usted que ha pasado tanto en la trayectoria, en la selva, ¿ha pensado mejor estar en Cuba? No, nosotros salimos de ese martirio. Y estamos pasando hambre, realmente, porque aquí la comida es muy cara. Entonces el poco de dinero que nosotros tenemos para la travesía, hasta llegar... ¿Por qué no se deciden a hacer lo que hay que hacer ya dentro de Cuba? Huir, escapar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo vamos a tener este martirio? Si sabemos que lo podemos de un día para otro, no, pero sí de un mes para otro podemos transformar este país, podemos transformar este gobierno, podemos exigir nuestros derechos. La mayor parte de los cubanos que huyen es por la violación de los derechos humanos. ¿Acaso por una eternidad tenemos que dejar que los dueños del país, estos sátrapas que gobiernan, continúen haciéndolo? Y los cubanos huyendo, separándose de las familias, muriendo en las travesías. ¿Y todo para qué? Para después, a los 6 meses, al año, estar estos cubanos aquí dentro de Cuba, de nuevo entregándole dinero al poder. Es que no nos damos cuenta. Lo que sucede es que ese individuo que sale ya se siente bien, se siente cómodo, y entonces viene a entregarles dinero, recursos al gobierno para que continúe la masacre, para que continúe este tipo de explotación, porque es un tipo de explotación. Ya el que se sale de todo esto no mira lo que deja atrás, no mira esa parte que también le va a ocurrir a otro, porque es un problema cíclico. Hoy una generación, mañana otra, pasado será otra. Tenemos que acabar con este desastre. Nuestra Cuba es bella. Era la perla de las Antillas hasta que llegó Fidel Castro y se adueñó de ella. Y ahora tienen una constitución donde son más dueños de ella legalmente. Una constitución que aprobó una gran parte o la mayor parte de la población. Porque sé que la aprobó de cierto. No son especulaciones.
por miedo también la aprobó. Por ese cubano que también quiere ser revolucionario hasta que pone un pie fuera de Cuba. Aquí la meta es subsistir hasta que llegue el momento ansiado, el traslado hacia la frontera con Costa Rica. Estamos pasando hambre, necesidad. No tenemos dinero. Mira lo que estamos comiendo, arroz solo. ¿Cómo se alumbran aquí? No, acá no tenemos, nosotros somos luciérnagas, somos cucuyos. Acá nosotros nada, esto aquí a como uno pueda resolver. Bueno, realmente llevo aquí menos de 10 minutos y no sé si ustedes pueden observar que estoy realmente empapado de sudor. Este espejado de nosotros aquí con hamaca. Nosotros con mil aquí porque si el aire nos da y nos pican los mosquitos, porque si no, es candela esto. ¿Y cuánto paga por eso? Empezamos pagando $20 ¿Mensuales? 3 ¿A la semana? al día. El sitio que menos se imagina usted es bueno para el descanso. Aquí cuando llegue el barco, el cubano es el último. Primero van los hindúes, primero van los haitianos, cualquier persona que no sea cubano. Y el espacio que queda es para los cubanos. El Servicio Nacional de Fronteras cuida la entrada y salida de esta comarca y escolta a la prensa visitante durante la jornada de trabajo. Y como usted puede ver y puede ver la cámara y la televisión, hay presencia siempre de militares con nosotros. Y ya, como repetido, somos simples inmigrantes. En una elevación cercana, los migrantes aseguraban que habían más cubanos. Pero la guarnición recomendó no subir por seguridad. Es la selva, compartida por animales e insectos peligrosos, también por narcotraficantes, coyotes y guerrilleros. Por seguridad, ellos sí pueden ir, pero ustedes no. ¿Qué no puede ir? ¿Por qué no puede ir? ¿Por seguridad de nosotros? ¿Por seguridad qué? Dicen haber votado con los pies en el recién celebrado referendo cubano, pues han caminado más de 1000 kilómetros en busca de libertad. Es una desvergüenza que un cubano diga eso en el exterior, habiendo sucedido lo que sucedió aquí, dentro de Cuba. Como ya decía, hay más de 3 millones de cubanos fuera del territorio nacional. Creo que no necesitaríamos tanto para cambiar el gobierno. Creo que si 1 millón de esos cubanos hubiese optado por una posición radical en cuanto al gobierno, hubiésemos cambiado el gobierno. Está bien, quizás no hubiésemos podido erradicar completamente la dictadura, pero sí se hubiesen realizado cambios profundos dentro del gobierno que hubiesen servido para hacer progresar la nación y para que esta situación se eliminara, por lo menos en un 90%. Mira mejor. De todos ustedes o de este gran grupo que hay acá, ¿cuántos son profesionales? Yo soy cocinero. Soy profesor de educación física y matemática. Económico. Gastronómico. Yo soy máster en ciencias pedagógicas, hermano. Electricista. Enfermero. Licenciado en enfermería. Enfermero. Deportista. Baloncesto. Y una vez más, como en muchos otros casos, el esfuerzo que se hace es por quienes han quedado atrás. Todas las noches yo. Cuando me dicen, papi, te quiero. Eso es... Es duro, pero ahora lo sufres tú, hermano. Mañana tú estás en los Estados Unidos, vienes para Cuba, traes recursos que van a manos del poder para que otra persona parecida a ti o en peor situación que tú también le suceda lo mismo. La separación. 600 habitantes han vuelto a vivir por tercera vez un flujo migratorio que incluye a cubanos. Y la pregunta que queda en todo esto, ¿será este el último? Duro, ¿será este el último? No será el último, colega, no será el último. Mientras el pueblo de Cuba siga aceptando la huida, la escapada como solución de sus problemas, mientras el pueblo cubano no mire en conjunto, y valga la redundancia, al pueblo cubano. Duele, duele. Duele verlos partir, pero más duele verlos regresar
después que tienen su dinero, a entregárselo al gobierno cubano para que continúe cíclicamente estas crisis de migración, crisis de 60 años. Duro, colega, duro. Ricardo, y nuevamente se ejemplifica en este joven que dice que con el retrato de su hija llora todas las noches la separación familiar. La separación familiar es realmente, yo creo que es un punto distintivo de otros, porque dos elementos importantes. La juventud, la mayoría dijo ser, si no profesional, por lo menos técnico medio, tienen un oficio. Y lo otro, que conocí muchos, tanto mujeres como hombres, que han dejado los seres queridos inmediatos, ni siquiera madre y padre. Han dejado a los hijos y se remarca, ¿no? La situación de que por ellos estoy aquí y por ellos paso esto, y la ayuda a la familia y el futuro mejor para los suyos. Eso es algo que es una constante, sobre todo en este flujo migratorio. Me decía Jesús. Solucionan sus problemas de forma inmediata y crean a la vez el problema al otro, a la otra familia que queda dentro de Cuba o a la otra generación que va surgiendo. Cubanos, ustedes mismos son un poco lo que provocan esta situación. Es hora de decir, ya, basta, basta. No vamos a seguir así y ya. 3 millones de cubanos. ¿Por qué 1 millón de esos cubanos no dicen vamos a regresar a Cuba y vamos a cambiar a Cuba? Y se acaba todo. Tienen el derecho, porque son cubanos, tienen el derecho a regresar y a existir aquí dentro de Cuba, a ser parte de esta isla. No creo que eso el gobierno lo pueda evitar. Vengan, así como se fueron, regresen, exijan su parte. Ver no solamente mujeres, sino mujeres embarazadas y niños también en medio de todo este drama. Sí, poco a poco, cuando fuimos avanzando, porque en los primeros momentos hubo como mucha emoción de parte de ellos, una tabla de salvación, tenemos la manera de comunicarnos al mundo. Cualquiera. Y veían a Ricardo como, uy, y lo abrazaban como si era su amigo, su hermano. Pero en la medida que eso fue bajando un poco, empezamos a ver eso, rostros. Ricardo estaba pendiente de la parte periodística, yo estaba pendiente de la parte visual, niños, miradas, esa mirada, José Luis, donde tú ves que hay un dolor interno. Hay uno físico afuera, de cansancio, de noche sin dormir, pero también los ojos que hablan, la gente con una tristeza interna, como cargando una cruz en su corazón, de que están en un lugar donde no quieren estar, donde esa travesía parece que no tuviera final para ellos. ¿Cómo es el día a día de esta gente? Sumamente difícil recrearla. Yo le había dicho a Ricardo, si nos quedamos en la noche podemos ver un amanecer, cómo amanecen ellos, pero era complicado porque Pero su día a día es mucho mejor que el día a día de un opositor aquí dentro de Cuba. Pero no porque sea tan grave la situación del opositor dentro de Cuba, sino porque son pocos los que se oponen al gobierno dentro de Cuba. Si hubiese masividad, condicionaríamos al sistema y no ocurrirían estas cosas. Uno nos decía que ellos se paran en la mañana y básicamente se entregan a Dios. Están allí, se cepillan los dientes en el río, van al pueblo, pues la montaña queda, no sé, como a 600 metros, 300 metros de donde está el casco del pueblo, y ahí se instalan en la cancha. Otros van a la orilla del mar, otros se ponen a caminar. Es como que están extremadamente solos en un pueblo donde lo que le ha dado es un espacio, no le ha dado esa conexión humana. Ricardo, tú has estado en Trinidad y Tobago, en Colombia, en Panamá, en fin, ¿hay diferencias?
Yo creo que la diferencia, bueno, creo que me acerqué a un punto quizás para mí, reitero, el más importante, la juventud. Aquí yo no vi gente mayor de 50 años. Eso te llamó O de la atención, 45, o de 45, por ejemplo. Vi a una enfermera, por ejemplo, de 30 años, acabó de abandonar la misión Barrio Adentro en Venezuela. Se cansó, como tantos otros médicos y profesionales de la salud cubanos en Venezuela, arrancó, hizo la travesía, está ahí en Ovaldía, y el promedio de edad, según ellos mismos, según sus cálculos extraoficiales, es de 30 años. O sea, y eso en comparación a lo que hay en Trinidad, a lo que yo viví en Turbo, Colombia, hace 2 años, yo creo que marca la diferencia en este caso. Desgraciadamente, si mantenemos este tipo de migración, si ceden los Estados Unidos a reincorporar en su sociedad a todos los emigrantes que migran de esta forma, por lo menos desde Cuba, las penurias en Cuba serán eternas. Aquellos pocos que estamos convencidos que podemos cambiar el gobierno en el país, moriremos con esas esperanzas. Desgraciadamente hay que ser radical. Todos regresen para Cuba, si no de una forma, de otra, no van para los Estados Unidos. Por lo menos de esta forma. Todavía aquel que pide una visa, y un poco tardía quizás, pero se la entregan, tiene otra forma de ver la situación. Tiene también otras garantías de vida. ¿Hasta dónde ha llegado la revolución de Fidel Castro? Miren cuánto tiempo ha pasado y el pueblo de Cuba continúa huyendo. Estas votaciones declaradas por el régimen dieron un cómputo de casi una tercera parte de la población que no está de acuerdo con el régimen. Tenemos que lograr que esa parte de la población permanezca dentro de Cuba, porque es la fuerza que necesitamos para cambiar todo esto. Cambiar todo esto a favor del cubano de a pie, del cubano de adentro y de abajo, como siempre digo, que en última instancia y al final todos vamos a recibir el bienestar necesario para hacer progresar el país. De otros lugares, no solamente cubanos, escuchaba ahí a uno de ellos decirlo, ¿no? Bueno, conocimos también, entrevistamos incluso a un muchacho haitiano, una familia haitiana con un niño de 10 meses. La mayoría son cubanos. La mayoría cubanos, pero hay haitianos, hay del Congo, y también hay lo que le llaman las autoridades, los identifican como extracontinentales, pakistaníes, sirios. No sé cómo llegan exactamente, yo me imagino que más o menos el mismo recorrido, porque no llegan directamente de sus países a Ciudad Panamá. También hacen el trayecto por Centroamérica y no es nuevo. Panamá tiene ya tradición de recibir por su territorio a ciudadanos de esos países. Jesús, perdóname, lo que viste ahí te trasladó mentalmente a tu gente, a los venezolanos, Sí, a lo que también ellos están pasando. seguro, porque cuando yo he visto el paso de la frontera con el trabajo que hizo Tommy con Rudy en Cúcuta, en Venezuela. Sí, hermano, a Venezuela le sigue sucediendo lo mismo que a Cuba. Y también si tratan de escapar todos los venezolanos que piensan diferente al gobierno, ¿cómo van a cambiar el gobierno? ¿Cómo van a cambiar las cosas? A ver,
que Venezuela tiene más posibilidades que Cuba de cambiar las cosas. Pero si siguen, si continúan, el éxodo ese que está sucediendo, va a llegar un momento en que no van a poder, no va a haber ni oposición dentro de Venezuela. Y eso sería terrible. Los que pasan de San Cristóbal a Cúcuta, exactamente lo mismo. Gente con muchas dolencias emocionales, sobre todo físicas, porque bueno, hay que moverse, pero sobre todo las emocionales. Me di cuenta con el testimonio de la enfermera cubana que estaba por la misión Barrio Adentro en Venezuela. Valencia, ¿no? En Valencia. Yo le pregunto, mira, ¿y en qué ciudad estuviste? En Valencia. Y yo le nombré 4 localidades en Valencia para ver si ella conoció el espacio donde estaba. Le nombré la Isabelica, por nombrarte alguno, Prevo, algunos espacios que yo sé que el que está en Valencia lo conoce. Ay, no conozco eso. Y no conozco esto. Y ella decía, esto es un esclavismo, nos dijo ella a nosotros. Nos sentimos esclavos porque es del centro donde atendemos a la gente a la casa donde estamos. No podemos ir a los perímetros los fines de semana o los días que tenemos libres. No podemos visitar otras localidades. Entonces, claro, me sorprendí porque cuando le nombré esos espacios, sentí que ellos estaban simplemente en su casa o en el espacio que le dan y la medicatura en ese caso. Vamos a ver declaraciones de funcionarios panameños al respecto y continuamos. Adelante. La idea no es un tema de recursos del Estado, es un tema de que el migrante sepa cuál es la manera de hacer su paso sobre Panamá, de que asuma su responsabilidad. El Estado panameño va a suplir las responsabilidades de seguridad, salud y si fuera necesario atención de ellos. O sea, no lo estamos dejando solos, simplemente cada uno tiene una corresponsabilidad en su paso. Y es parte de lo que es la operación flujo controlado. Si ingresan 25 personas, habrá la cantidad suficiente de alojamiento, alimentación y traslado aéreo desde un punto como Puerto Vallarta, que es un punto ciego. O sea, ahí tú no sales vía terrestre, así que también la cantidad, la pista delimita el espacio, el tamaño de una aeronave que puede salir diariamente. Si entran 25 y una aeronave puede hacer 2 o 3 vuelos con 7 o 8 pasajeros, está dentro del término. Los actuales ya tienen incluso que supervisionarse la salida de Gualdía. Pues claro que sí, eso es lo que se ha indicado y se les ha informado incluso a las personas que están en el cordón fronterizo con Colombia, en las comunidades de Sapsú y Capudana, que si van a ingresar solo panameños, tienen que sepan que tienen que sufragar sus gastos dentro de la operación en el área de Puerto Valdía. Tenemos conocimiento de que muchos de ellos que están ahí ahora mismo no tienen ni un kilo. Bueno, en algunos casos, que son casos muy especiales, se han estado identificando y se les apoyará, pero solamente son en casos donde se evidencia la clara necesidad y su paso en el país. En estos momentos en el área de Puerto Valdía el alimento es gratis para ellos, se le está proporcionando y se ha proporcionado hasta culminar que la última persona salga de allí. El tema de esta fase 1 de los dos grupos fueron atendidos porque se cruza una línea humanitaria en la cantidad de personas poder adquirir alimentos, poder adquirir salud, poder adquirir los temas. Entonces el Estado fue anuente a una necesidad, pero con grupos manejables tiene que hacerlo de esta manera. La persona tiene que ser también responsable de sus actos y sus ingresos a los diferentes países. En ningún caso nuestras unidades han utilizado gases lacrimógenos, disparados, no, al contrario, son totalmente profesionales nuestras unidades en el uso limitado de la fuerza. Para su caso es más difícil quedarse en su país, que corren un riesgo de muerte, arriesgarse en las montañas de nuestra frontera y pues por lo menos tener una posibilidad de vida, de ser encontrados y de salir con vida de ahí, de lo que son las montañas y terminar su paso hasta donde es su destino. Cada caso de ellos toca el corazón. Cada caso toca el corazón. No los estoy despreciando, hermanos cubanos. Sencillamente estoy tratando de que se solucione el problema y no huyendo. ¿El gobierno de Panamá en ningún momento le ha cerrado el paso a estos cubanos? No, es un flujo controlado, así lo están realizando. El señor que vimos vestido de naranja es José Don Denis, es el director del Servicio Nacional de Protección Civil.
La muchacha que acabamos de ver es la directora de la logística de esta operación y como ya dijo, la fase 1 constó del traslado de más de 700 cubanos, los primeros 700 cubanos de Ovaldía hasta la frontera de Costa Rica. Eso fue completamente gratuito, pero como ya el señor dijo, con grupos controlados ya el migrante debe entender que debe correr con sus gastos para el traslado y llegar a su destino o continuar camino. Vale destacar que los presidentes de Costa Rica y de Panamá se reunieron la semana pasada en la frontera común y acordaron de que, bueno, que los migrantes ordenadamente pasen por Costa Rica y sigan rumbo, pero la cosa no termina ahí. No termina. Mientras continúen dejando pasar los migrantes, seguirán sucediendo estos casos. Permitir el paso instiga a este tipo de emigración desordenada e insegura. Vamos a presentar, hay novedades en cuanto a la migración de cubanos. Hay novedades. Ya no solamente en Puerto Valdía, Panamá, sino en otro lugar. La travesía se va trabando. Es Costa Rica, es Guatemala, Honduras, El Salvador y hay que llegar a Tapachula, México para seguir hacia la frontera norte. Y hoy por hoy en Tapachula se ha armado un cuello de botella. Vamos a ver y casi terminamos el programa con esto. Después de la necesidad de muchos, aquí nos encontramos frente a inmigración. Muchos de los cubanos que no poseen dinero para pagar un alquiler de $15 y aquí están durmiendo delante de migración al frente de la policía de aquí de México. Aquí vemos en esta parte a lo que son los abogados, los cuales se dedican a cobrar de 100 a 150 pesos dólares a cada cubano para agilizar un proceso que hasta ahora sabemos que no hacen nada, es solo cobrar el dinero, lo entran y es como si fuera un negocio. Aquí lo vemos. Como si fuera, no, es un negocio. No tienen dinero para... Es un negocio, hermano. Es un negocio donde tú eres víctima. Ricardo y Jesús, para cerrar un poco el programa, la salida de estas personas, de estos cubanos de Cuba, ¿a qué obedece? ¿A motivos políticos, económicos, políticos, a los dos? Es una mezcla. Yo tengo el sentir que es una mezcla. Por ejemplo, un profesor de matemáticas a 30 años me dice, por ejemplo, yo me siento mejor enviando dinero a mi familia que estando en Cuba y que me envíen. O sea, está expulsado quizás por un motivo... Enviando dinero a su familia, no, enviando dinero al gobierno que tiene el control de toda la economía del país. Ese dinero de alguna forma va a parar a manos del gobierno. ¿Y en qué lo utiliza el gobierno? Les voy a decir, es la mayor fuente de sustento que tiene el gobierno de Cuba en estos momentos. O una de las mayores, donde no tiene que invertir y recibe. Económico, pero al mismo tiempo me dice, tuve problemas en mi centro de trabajo, en el plantel donde yo impartía clases, por mi apatía política y porque no quería incorporarme a ninguna de las actividades como joven, bla, 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 bla. Otros te hablan de, bueno, yo vengo buscando libertad. La pregunta a muchos de ellos, ¿por qué ustedes aquí hablan de libertad y hablan de derechos humanos y en Cuba simplemente se mantienen en silencio? La pregunta, ¿es más fácil irse de Cuba que afrontar lo que te viene arriba si entonces te pones a ser contestatario? Se puede ser contestatario dentro de Cuba. Yo lo soy. Y sí, se arriesga a tener dificultades, bastantes dificultades. Pero se puede hacer. Y cuando se puede hacer, cuando esa misma persona que te dijo, colega Quintana, que te dijo que es más fácil salirse del problema que resolver el problema, cuando esas personas se percaten que dejan el problema a otras personas y que todos debemos hacer algo por cambiar la situación, entonces ya no habrá más este tipo de migración. Ya no habrá más
separaciones de familia. El cubano no es disciplinado. Y no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Pero el trato de las autoridades. Bueno, colega, no le gusta que le digan lo que tienen que hacer cuando están fuera. Cuando están dentro, le dicen lo que tienen que hacer, cómo tienen que ordenar las cosas, cómo tienen que funcionar, y acepta cómo tiene que funcionar, hasta que se escapa. Porque si ahí lo ves ahí en ese grupo de migrantes, no son reclusos los que se han escapado, no son reclusos los que hay ahí, o sea, no han pasado la prisión, entonces han obedecido todo el tiempo al régimen. Yo no obedezco al régimen, y se puede hacer, Hay que cerrar las fronteras y no permitirlo, precisamente para no causarle problemas a los Estados Unidos o a otros estados. Estas personas, ahora, lo que sí quedó unánime, claro, sin un ápice de duda, es que los cubanos no quieren regresar a Cuba, así estén pasando este tipo de necesidades. Y con eso termino el programa. No quieren regresar, pero después regresan. A los 6 meses, al año, y si le da oportunidad de que a los 3 meses puedan regresar, a los 3 meses regresan, hermano, a entregar dinero, a especular un poco de lo que hicieron, de lo que hacen, de lo que son, y en un final son emigrantes.